Entonces, cuando tenemos un sistema de segundo orden, le habíamos introducido, ¿cierto?, al comienzo de este módulo, que nosotros vamos a tener estructuras de esta forma. Vamos a tener, ¿cierto?, acá un polinomio de segundo orden en el denominador, y vamos a tratar de siempre expresarlo en esta forma, porque nos da información bastante interesante. No nos olvidemos, ¿cierto?, que el omega sub n me daba una relación con respecto a la oscilación natural del sistema, y que chi era el que me determinaba, ¿cierto?, el tipo de respuesta que iba a tener el sistema, si era amortiguado, sobreamortiguado, etc. Cuando tengo entrada escalón, ¿cierto?, sabemos que el escalón se tiene que multiplicar por 1 partido por s, porque ese es el escalón, entonces h de s por 1 partido por s, ¿verdad?, me va a dar la respuesta de entrada de escalón del sistema en tiempo continuo, y por ende tengo que calcular la transformada inversa de Laplace para poder resolverlo. Ahora, como sé que este es de segundo orden, ¿verdad?, y tiene además un polo en cero, yo sé que voy a tener entonces un polo S1 y un polo S2, ¿verdad?, que además uno es el complejo conjugado del otro, como lo vemos, ¿verdad?, en esta relación que tengo acá. Eso me asegura, como uno es el complejo conjugado del otro, que B y C están relacionados con que uno es el complejo conjugado del otro. Entonces, lo que más me interesa en realidad es obtener A, S1 y S2 los tengo naturalmente porque conozco chi y omega n, y B y C están relacionados, ¿verdad?, uno es el complejo conjugado. Entonces, toda la información está entre A y B. Entonces, del curso anterior, ¿verdad?, de sistemas y señales, nosotros aprendimos de que cuando tengo esta estructura, ¿cierto?, voy a tener, esto es simplemente, la inversa de esto es un escalón, vale decir A, ¿verdad? Esto es una exponencial, b multiplicado por una exponencial con una raíz en S1, ¿cierto? Y esto va a ser, ¿verdad?, c por una exponencial en S2. Pero sé que, entonces eso es lo que tengo expresado acá. Pero yo sé, ¿cierto?, que C1 y S2, uno es el complejo conjugado del otro, y como les dije, ¿cierto?, además C es el complejo conjugado de B. Entonces puedo hacer todas esas relaciones. Fíjense que acá lo que estoy, en la primera línea, lo único que hice fue reemplazar B por el complejo conjugado, perdón, C por el complejo conjugado, y el C2, perdón, lo reemplazo por el complejo conjugado de S. Entonces, y además sé que esto va a tener siempre una parte real y una parte imaginaria que le llamo sigma más j omega. Entonces, sigo manteniendo, ¿cierto?, el B estrella aquí, y lo único que hago es reemplazar ese 1 por el sigma más j omega. Como este es el complejo conjugado, me queda entonces un sigma menos j omega. Ahora puedo ocupar la ecuación, la relación de Euler, ¿cierto? Y saco la parte real y la parte imaginaria la expreso mediante sumatoria de senos y cosenos, como lo veo acá. Y acá es exactamente lo mismo, pero obviamente como este es menos j, ¿cierto?, cambia acá el signo del seno. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo factorizar por términos comunes y de hecho hacer toda la operación. Como B es un número complejo, va a tener parte real, que llamo como R de B, y parte imaginaria, que llamo, ¿cierto?, a esta I pirula con la B larga. Entonces tengo la parte real por coseno, ¿cierto? Acá voy a tener la parte real por coseno. Eso va a aparecer dos veces, por eso aquí tengo el dos veces, ¿cierto?, la parte real por coseno. Me va a quedar B por J, o sea, la parte real de B por J, seno, y acá me queda la parte real por menos j seno, entonces se me van a cancelar las partes reales multiplicadas por seno. Ahora me queda la parte imaginaria de b por el coseno, me va a quedar la parte imaginaria, ¿cierto? La parte imaginaria, como este es el complejo conjugado, me va a quedar menos coseno, por eso se cancelan. Y acá va a pasar, ¿cierto?, de que me queda b, ¿verdad?, que es el complejo conjugado, la parte imaginaria, ¿verdad? Por la parte imaginaria de esto se me cancelan las j, me queda menos una vez, ¿cierto? Y después pasa, ¿cierto?, que b complejo conjugado con este otro me queda menos también la parte imaginaria por seno. Por eso aparece dos veces también acá, ¿cierto?, la parte imaginaria por seno. Entonces esta es otra forma de expresar la solución de esta ecuación. Pero además, ¿cierto?, nosotros podemos ocupar las propiedades de trigonométricas y darnos cuenta que la parte real, ¿verdad?, menos la parte imaginaria, nosotros la podemos juntar y aparecer como dos veces el módulo, que sería esta cantidad D, ¿verdad? O sea, el módulo de B en realidad es la relación de encontrar esto con esto, ¿verdad? Y además el coseno de omega t, lo que estoy haciendo es considerar las diferencias de fase entre estos dos, ¿cierto?, con respecto a la parte real que tengo aquí. Imaginaria partido por la parte real. Entonces, esta sería otra forma de hacerlo. Entonces, toda la información, como les decía, está contenida entre A y B, porque acá me queda, ¿cierto?, la constante A, y D, ¿cierto?, simplemente dos veces el módulo de B. Phi está relacionado, ¿cierto?, con la parte real y la parte imaginaria de B, entonces B contiene toda la información que tenemos. Entonces, A y B me describen completamente la respuesta del sistema. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de chi sobre este tipo de respuesta? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Nosotros tenemos esta forma de la función de transferencia y sabemos, ¿verdad?, de que chi aparece así en la solución. Entonces, lo primero que podemos darnos cuenta es que si chi es 0, esta parte desaparece, esta parte también queda igual a 1, y lo que obtenemos, ¿cierto?, son polos solamente imaginarios puros. Entonces, la solución en este caso son más menos j sub n. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la salida, cuando chi es 0, va a ser una oscilación. ¿Por qué? Porque los polos son puramente complejos.
y va a oscilar, ¿cierto? ¿A qué frecuencia? A una frecuencia omega sub n. Entonces, si omega sub n crece o decrece, esto va a oscilar más rápido o más lento, una vez que tengo fijo chi igual a 0. Otro caso que podemos observar, por ejemplo, si chi vale 1, ¿cierto? Este término desaparece, porque me queda 1 menos 1, esto desaparece, ¿verdad? Y me queda que tenemos exactamente dos raíces iguales a chi omega n. Bueno, aquí en realidad es simplemente igual a menos omega n. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una situación, ¿cierto? En la cual, si yo dibujo el plano complejo, voy a anotar acá 1 menos chi cuadrado. Entonces dijimos el caso 1, chi igual a 0, las raíces, que es lo que voy a dibujar acá, la parte real, la parte imaginaria. Entonces, cuando tengo este caso, chi igual a 0, implica ciertas soluciones en más menos j omega sub n. Entonces las soluciones están acá, en omega sub n y en menos omega sub n, ¿verdad? Y este es el caso, ¿cierto? Chi igual a 0. Chi igual a 1. ¿Qué pasa cuando vale 1, cierto? El lado derecho se hace 0, acá, y me queda simplemente que las dos raíces están en omega sub n. Entonces, si esa distancia es más o menos omega sub n, acá, ¿cierto? Voy a tener omega sub n real. Entonces, este es el caso, ¿verdad? Chi igual a 1. ¿Qué va a pasar entre 0 y 1? Cuando chi está entre 0 y 1, fíjense que tanto la parte real, ¿verdad? A medida que chi está en 0, ¿qué pasa? Que chi va creciendo, ¿cierto? De 0 hasta 1, la parte real cada vez se va haciendo más negativa. Entonces yo espero, ¿cierto?, que la parte real se vaya moviendo en esa dirección. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con la parte imaginaria? La parte imaginaria, como chi va creciendo, se va acercando cada vez más a 1, cada vez se va achicando. Entonces lo que yo espero, ¿cierto?, es que cuando chi esté entre 0 y 1, voy a tener un comportamiento, ¿cierto?, que va a ir haciendo cada vez más negativa la parte real y cada vez más chica la parte imaginaria. Y como son complejos conjugados, en realidad esto debe quedarme igual arriba y abajo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, cierto? De que en la medida que chi va creciendo entre 0 y 1, las raíces del polo imaginario se van moviendo. Si chi es menor que 0, vale menos 1, por ejemplo, fíjense que en la parte imaginaria no es problema, en la parte real se hace, ¿verdad? Pasa al semiplano derecho. Entonces ahí el sistema se hace inestable. ¿Qué pasa cuando, si chi, ¿cierto?, es mayor que 1? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Este número va a ser, seguir siendo cada vez va a seguir creciendo, ¿cierto? Pero este número de acá va a cambiar de signo y obviamente esto va a ser un número complejo, me va a cancelar con este número complejo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Soluciones reales y diferentes. Entonces, en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, voy a tener un polo aquí y otro polo acá. Entonces, si nos damos cuenta, el camino que siguen las raíces, ¿cierto? En la medida que voy modificando chi, vienen aquí, ¿verdad? Estas juntitas porque van de la mano, ¿verdad? Las complejas conjugadas siempre. Y cuando llegan acá, cuando chi vale 1, ¿cierto? Yo podría seguir haciendo crecer chi y una raíz se va a ir hacia acá, ¿cierto? Y la otra raíz se va a ir hacia allá. Yo puedo encontrar el valor, ¿verdad? Cuando llego a que chi esté, o sea, que el polo esté acá. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy diciendo que uno de los dos tiene que ser 0, y para que uno de los dos tiene que ser 0, ¿cierto? Se tiene que cancelar el valor de chi omega n con el valor del otro polo como tal. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer, por ejemplo, ¿puedo yo tener, cierto, un polo en 0 para algún valor de chi? Entonces, esos son los valores interesantes que encontramos acá en nuestro sistema. Entonces, acá, cierto, tenemos el primer caso, los polos imaginarios. Acá tenemos polos reales e iguales. La siguiente situación que podemos ver, cierto, como les decía, si estamos entre 0 y 1, esto van a tener polos complejos conjugados. Y si chi es mayor que 1, entonces vamos a tener, fíjense que le cambié acá el orden y saqué la J, entonces en este caso vamos a tener polos reales e iguales. Y entonces, ¿cuáles son las situaciones que tenemos? Son las que tengo acá. Este gráfico lo hice en MATLAB, lo único que hice fue ir variando chi, ¿cierto? Ir dibujándolo para distintos valores, y lo que hice fue tomar snapshots de distintos valores de chi. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, acá, chi igual a 0, ¿verdad? Que es lo que tengo aquí, chi igual a 0, tenemos, fíjese que la salida, cuando aparece un escalón, la salida oscila el sistema, ¿ok? Oscila de forma permanente. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy, por ejemplo, en otro punto? Aquí, raíces reales y, o sea, perdón, complejas conjugadas, es lo que nosotros ya hemos observado antes, ¿cierto? Que como tiene una parte real distinta de 0, entonces oscila, pero ese es e elevado a sigma t, ¿cierto? Que veíamos aquí, ¿verdad? Este e elevado a sigma t atenúa. Fíjese que cuando tenemos reales complejas las raíces complejas conjugadas, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que este sigma es 0.
entonces esto que está amplificando o atenuando, ¿verdad?, las funciones oscilatorias, ya sean los senos o los cosenos, entonces desaparece. Entonces por eso observamos, ¿cierto?, que cuando sigma es 0, entonces tenemos oscilación normal, ¿cierto?, permanente, pero cuando sigma, en este caso, ¿cierto?, es un número negativo, que vale decir una parte real negativa, entonces atenúa, ¿verdad?, y tenemos la curva en amarillo. Entonces los colores rojos acá van con la respuesta en rojo, los colores en amarillo acá van con la respuesta en amarillo, y de la misma forma, ¿cierto? Fíjense, cuando tenemos acá, tenemos un sistema ahora de segundo orden, pero con multiplicidad 2. Vale decir, como si tuviésemos un sistema de primer orden, ¿verdad?, con otro polo agregado en el mismo punto, por eso lo estudiamos antes. En este caso, ¿cierto?, el sistema se comporta como la curva morada que tenemos aquí. Y cuando chi crece, ¿cierto?, fíjense que acá este es chi igual a 1, está justo en este punto, y cuando ya, por ejemplo, chi vale 1.2, ¿cierto?, ya uno de los polos que venía de acá, ¿cierto?, se fue a la izquierda, el otro polo se fue a la derecha, y en ese caso, ¿cierto?, tenemos un sistema que responde más lento. Porque fíjese que este polo, ¿cierto?, es más rápido que este de acá, y en este caso, por ejemplo, el amarillo, ¿cierto?, está predominando el tema de la respuesta. Normalmente, mientras más me acerco al cero, ¿verdad?, más lento es mi sistema. Entonces, los polos que están acá, ¿verdad?, son los que dominan la velocidad de respuesta. Y obviamente acá tenemos ya puesta, ¿cierto?, toda la información que requerimos al nosotros cambiar chi. No es que nosotros lo estemos cambiando, pero, por ejemplo, no es que nosotros tengamos un sistema, nosotros le vamos a mover y tunear los parámetros, ¿cierto? Pero si resulta de que el controlador que yo estoy definiendo me permite modificar chi, entonces, de alguna forma lo que yo estoy haciendo, ¿verdad?, es definiendo la respuesta de mi sistema. Y tengo todas estas posibilidades. Puedo hacerlo oscilar de forma permanente, puedo tener una respuesta así natural de segundo orden, puedo tener una respuesta de primer orden como multiplicidad 2, puedo tener un sistema equivalente de primer orden, etc. ¿Okay? Y todos los fenómenos que hemos estudiado, nosotros los podríamos modificar con el cambio de, por ejemplo, una ganancia de un controlador. Obviamente va a depender mucho de la aplicación y cuál es el sistema objetivo con el cual yo estoy tratando de trabajar. ¿Vale? Ahora, eso es el efecto que tenemos directamente del parámetro chi dentro de mi función de transferencia.